Quiero ir a la palabra porque queremos dedicar el mayor tiempo al final, en un tiempo de adoración, de intercesión, de conectarnos con el Señor como iglesia, de cantar, de adorar a Dios y de definitivamente estar en su presencia. Pero siempre nos gusta compartir algún pensamiento de la palabra del Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí en el tiempo que pasamos durante la pandemia, tenemos grandes memorias, algunas bonitas, algunas muy tristes. Imágenes como las que usted está viendo fueron la norma del tiempo que vivimos durante la pandemia. Teníamos que vernos y mirarnos a través de ventanas, mirarnos y vernos a la distancia. Por lo menos durante el tiempo que tenemos por lo menos un poco de FaceTime y de Zoom para por lo menos interactuar. Pero no sé cuántos miraron o vieron imágenes como estas donde a lo mejor a usted mismo tuvo que vivirla. A lo mejor usted tuvo que llevarle comida a sus familiares, a sus parientes y dejársela en la puerta, entregárselo simplemente a la distancia. Mi esposa iba por varios días a la semana a dejarle la compra a mis suegros en la puerta, simplemente por cuidarlos, simplemente por guardarlos. Y todos yo creo que de alguna manera u otra o lo vivimos personalmente, algunos más que otros, algunos lo experimentamos más que otros, algunos lamentablemente ni pudieron despedirse de sus familiares, algunos tuvieron que hacer los servicios fúnebres a la distancia. Y son experiencias que nunca realmente vamos a olvidar. Pero una de las cosas que me ocupa con esta experiencia es que no aprendamos realmente lo que es el valor de la presencia. Y que simplemente porque tenemos la facilidad de un FaceTime, porque tenemos la facilidad de un Zoom, nuestras conversaciones y nuestras comunicaciones con nuestra familia, hablando específicamente, sean tan solo a través de medios tecnológicos y que realmente no podamos disfrutar del poder de la presencia de otra persona. Mientras meditaba en el día de hoy y en estos días para compartir con ustedes y pensaba en estas imágenes, de repente recordé dos encuentros muy especiales durante la pandemia o al final de la pandemia, y yo quisiera que usted viera estos dos encuentros de estas dos personas o de estas dos parejas mayores. Luego de un año sin verse. No puedo tenerte aquí. ¿Por qué no? Le dice él. Después de un año sin verse. Matrimonio de 60 años. Y me preguntaba yo en esta mañana, ¿cuántos correríamos así a encontrarnos con el Señor? O después de 60 años ya no es la misma pasión. Porque mucha gente aquí quería salir para ir a las tiendas. Muchos aquí queríamos salir para ir a un cine. La gente estaba desesperada en Puerto Rico para que se abrieran las salas de los teatros y tener conciertos y actividades. La gente quería ir al supermercado y a las tiendas. La pregunta que te hago en el día de hoy, si esta semana
tú vas a venir con esa pasión. O ya Dios se ha vuelto algo de una rutina que simplemente, realmente no extrañas estar en su presencia. O después de 60 años ya simplemente sientes lo mismo o te da igual. O hoy podrías realmente decir, Señor, cada momento que tengo para encontrarme contigo, lo voy a aprovechar al máximo. Lo voy a aprovechar de manera intensa e intencional en mi vida. O simplemente la iglesia se ha vuelto algo rutinario, algo normal. Simplemente puedo poner un mensaje y oírlo y estar haciendo 500 otras cosas en mi casa. O simplemente pienso que adorar es poner un CD o una canción o bajar en Spotify las canciones más bonitas y simplemente llenar mi auto y mi casa de esa música y pensar que con eso estoy cumpliendo. O si definitivamente Dios es mi prioridad en mi vida, que cada encuentro que tengo con Él es uno especial y significativo. Si algo pudiera yo lograr o quisiera lograr con esta semana, es que cada vez que tú vengas aquí a la casa de Dios en estos próximos días, vengas con esa sorpresa, vengas con ese deseo, vengas con esa actitud, vengas entendiendo que es un privilegio el que Dios nos da de estar en su presencia. Por supuesto, no todo el mundo entiende eso, porque mucha gente en el día de hoy, y nos pasa a todos, de alguna manera u otra tenemos sustitutos a tantas cosas a nuestro alrededor, y a veces sin darnos cuenta, aún la presencia de Dios la hemos conseguido sustituir por muchas cosas. Y solo gente que realmente han tenido en un momento dado la necesidad de encontrarse con Él, son los que realmente pueden buscarlo con esa pasión. Hay un hombre en la Biblia que tuvo esa experiencia, que se llama el gran salmista David. Y David decía en el Salmo 84, el verso 1 en adelante: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El salmista David era un hombre desesperado por la presencia de Dios. Pero por supuesto tenemos que entender por qué. Nunca pudo confiar en su padre, nunca pudo confiar en su familia, no tuvo nadie que realmente le apoyara, no tuvo nadie que realmente creyera en él. Él tenía que únicamente refugiarse en el Señor, ahí en lo oculto, en lo escondido, cuando nadie lo aceptaba, cuando lo menospreciaban. El único lugar donde él podía refugiarse y encontrar consuelo era en la presencia de Dios. De ahí es que surgen los mejores salmos que todavía cantamos o leemos en el día de hoy, de un hombre apasionado por la presencia de Dios, simplemente porque no tenía más nada en la vida, ni más nadie en quien confiar
Qué dichoso lugar cuando no tenemos en quién confiar y solo tenemos que confiar en Dios. Qué maravilloso lugar cuando no tenemos en nada en qué apoyarnos y realmente lo único que podemos hacer es encontrarnos con Él, buscarlo a Él y darle a Él toda nuestra atención. Qué maravilloso momento en nuestra vida cuando realmente entendemos que sin Él nada podemos hacer y que nuestra vida desde ese momento cambie para siempre. Ahora, la vida de David no siempre fue necesitada. La vida de David no siempre fue una vida de tragedias y de abandono. David logró alcanzar el propósito de Dios. David llegó a ser el rey, pero la experiencia de estar delante de la presencia de Dios fue tan poderosa para su vida que aún siendo rey nunca se olvidó de lo que era más importante. Uno de los temores más grandes que todos debemos tener en nuestra vida es llegar a un lugar de bendición, de prosperidad, alcanzar nuestras metas y nuestros logros y que nos olvidemos de quién fue el que nos llevó hasta allí. Si hay un lugar de peligro en la vida de una persona, es cuando llega a un grado de comodidad, a un grado de complacencia, donde se olvida quién lo llevó hasta ese lugar y deja de perseguirle con esa pasión, con ese deseo que comenzó a seguirlo en el momento que no tenía absolutamente nada. Pero David no fue así. David fue un hombre que buscó a Dios en cada momento, aún cuando fue rey. Y yo quiero mostrarte un momento donde David, siendo rey, busca traer la presencia de Dios y aprendamos varias cosas en el día de hoy que nos ayudan a poner todo esto en perspectiva. La palabra del Señor dice en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, el verso 1: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Mira lo que David realizó en esta ocasión. David se dio cuenta que no se le había hecho caso al arca del pacto, que no se le había hecho caso a la presencia de Dios por mucho tiempo. Y Dios lleva a David a ese lugar de prominencia, de ser un gran rey, de tener grandes victorias. Pero David un día realizó que lo importante no era que él llegara a ser rey. Lo importante era lo que él podía hacer cuando llegara a ser rey. Y cuando él llegó a ser rey, se dio cuenta que lo más grande que él podía hacer era traer el arca del pacto de regreso al centro de la ciudad de Jerusalén. Yo quiero decirte en el día de hoy que cuando Dios te prospera, cuando Dios te bendice, nunca te puedes olvidar de cuál debe ser la misión principal tuya. La misión tuya y mía no es llegar a ser el rey. La misión tuya y mía no es prosperar, no es avanzar en esta vida. Tu misión es que cada vez que avancemos podamos poner en el centro de nuestra vida, de nuestra familia, la presencia de Dios, y que usemos nuestros recursos para ponerlo a Él por encima de todas las cosas. David no se olvidó de lo que él tenía que hacer. David no fue una persona desentendida. David no dijo: ¿sabes qué? Llegué hasta aquí, finalmente se cumplió mi propósito. David realizó que sin Dios no era absolutamente nada. Y siendo rey, teniendo ya grandes victorias, teniendo una grande fama, su labor principal no fue conquistar una ciudad más, sino traer la presencia de Dios a Jerusalén. Traer la presencia de Dios una vez más de vuelta al pueblo de Dios. Traer el arca del pacto. Y hoy yo quiero que tú y yo entremos en esa misión. Que traigamos una vez más a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestro hogar, la presencia de Dios. Que sea realmente el centro de nuestras vidas. David envía a buscar el arca del pacto. Y mira lo que pasa en esta historia, y quiero mostrarte unos breves principios para entonces poder comenzar a orar, interceder en el día de hoy y pedirle a Dios que se manifieste en este lugar.
Dice la Biblia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, el verso 5. Y te leo todos los versos y luego te explico tres cosas. Dice la Biblia: entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios a Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre lo cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenían. David tiene una gran idea: traer el arca del pacto de una vez más a la ciudad principal. David quería reconocer a Dios por encima de todas las cosas. Tenía el gran deseo de que Dios habitara entre medio de todo su pueblo y que el pueblo tuviera la experiencia de estar delante de la presencia del Señor. Pero cuando comienza a hacer el viaje, de repente ocurre esta tragedia en medio del camino. Y hay 3 cosas que yo quiero llamar tu atención de esta historia, que nos ayudan a poner en perspectiva todo lo que yo creo que nosotros tenemos que aprender a hacer para poder disfrutar realmente de la presencia de Dios. Número 1, David tenía una gran intención, pero hizo lo incorrecto al traer el arca del pacto. La Biblia dice que en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, eventualmente David comienza a estudiar cómo era que él tenía que traer el arca del pacto. El error de David fue que usó de modelo cómo los filisteos se llevaron el arca del pacto para él traer el arca del pacto de regreso a la casa de Dios. Me explico: cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto y se la robaron, la pusieron en un carro lleno de bueyes. Y fueron los bueyes los que llevaron el arca del pacto a donde estaban los filisteos. Entonces, cuando David comienza a buscar cómo transportar el arca del pacto, su último modelo, su última manera que él vio como el arca fue transportada, fue con animales, fue con bueyes. Así que él hizo lo mejor que él podía hacer en su mente. Dice la Biblia que hizo un carro nuevo. Pero no importa lo nuevo que tú hagas, si no lo haces como Dios quiere que tú lo hagas, no sirve. Oye bien, en el día de hoy, en la vida no se trata de agradar a la gente, si no los agradas con lo que ellos quieren. Tú no puedes venir aquí y decir: voy a pintar la iglesia y traer la pintura del color que tú quieres. Y luego vienes aquí, pintas la iglesia de un color que a nadie le gusta. Y entonces te decimos: oye, pero si ese color no es, ese no es el color que necesitamos. Entonces tú dices: qué mal agradecidos son. Espérate, si tú quieres agradar, tienes que hacerlo no a la manera que tú quieres, sino a la manera que la otra persona quiere. Porque tú lo que buscas es agradar a la otra persona. Y hay un error que hoy se comete en el día de hoy en la iglesia, es que pensamos que Dios va a ser atraído con lo que nosotros queremos darle y no con lo que Él quiere recibir. Es uno de los grandes errores hoy en la casa de Dios. Nosotros queremos que Dios reciba lo que yo quiero darle, sin darnos cuenta que Él no tiene que recibir lo que yo quiero darle, si no es lo que Él quiere recibir. A través de toda la Biblia hay un montón de veces que Dios se queja y Dios le dice al pueblo: me traes sacrificios, pero tu corazón está lejos de mí. Hay otro momento donde Dios dice: ¿por qué me traes lo peor? ¿Por qué me traes la peor ofrenda?
¿Por qué me trae las cabritas patiquebradas? ¿Por qué me trae las ovejas más feas? ¿Por qué tú crees que yo me merezco eso? En una ocasión Dios le dice al pueblo: vete y preséntale esa ofrenda a tu rey. Vete y llévale la porquería esa que tú me estás dando. Llévasela a tu rey a ver si te lo recibe. Y si no es digno de que el rey de la ciudad lo reciba, ¿por qué pretendes que yo lo reciba? Pero esta es la historia de la humanidad a través de todos los tiempos. La primera pelea que vemos en la Biblia la vemos por el resultado de una adoración de entre dos hermanos. Uno que adoró a Dios con lo que Dios quería, con lo que Dios requería, y otro que quiso darle a Dios lo que él le dio la gana y pretendía tener los resultados de aquel que hizo lo que Dios quería que se hiciera. Y cuando Dios le habló a Caín, luego de haber matado a Abel, ¿qué le dijo Dios a Caín? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Dios le está diciendo a Caín: yo no tengo que aceptar todo lo que tú me traigas. Yo no tengo que aceptar todo lo que tú me des. Yo no tengo que hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Pero si tú buscas cómo agradarme a mí y cómo yo quiero que se hagan las cosas, y no sigues el modelo de los filisteos, sino que sigues el modelo mío, entonces yo me voy a encontrar contigo. Y dice la Biblia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, que David comenzó a buscar un poco más atrás. Él comenzó a buscar, y dice la Biblia que buscó cuál era la ordenanza para traer el arca del pacto. Y tuvo que ir a cientos de años atrás, a cómo Moisés llevó el arca del pacto de un lugar a otro. Una de las cosas que hoy está mal en nuestra sociedad es que pensamos que en el pasado no hay sabiduría. La gente quiere todo lo nuevo, todo lo moderno, todas las ideas nuevas. Y pensamos que en el pasado no hay nada de sabiduría, cuando en realidad algunos viejitos que estamos aquí ya, estamos aquí porque en el pasado aprendimos muchas cosas, y los jóvenes podrían beneficiarse de buscar un poquito más atrás. Debes buscar un poquito más atrás y mirar a tus abuelitos y no mirar tanto a los amigos, y mirar un poquito más atrás y darte cuenta cómo es que desde hace muchos años es que en realidad las cosas funcionan, para que puedas ver cómo es que debes regir tu vida, cómo es que debes dirigir tu vida. Porque mientras lleves el arca del pacto encima del lugar o de la forma que los filisteos lo llevan, lo que viene es muerte para tu vida, y puedes tener una gran intención y no alcanzar tu propósito. Yo quiero que entiendas que hay gente hoy que adora a Dios con una buena intención, pero que no alcanzan nada y toda su vida están tropezando. El arca del pacto iba tropezando. La ordenanza era muy clara, la ordenanza era muy precisa, muy sencilla y muy precisa. El arca del pacto tenía que ser llevada sobre hombros de hombres, no sobre bueyes, porque la gloria de Dios nunca fue intencionada para ser cargada por animales. Solo los hombres pueden llevar la gloria de Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Así se le va a hacerlo fuerte al Señor. Ahora, oiga bien, ¿por qué razón tenían que hombres llevar el arca del pacto? Porque los hombres tenían que sentir el peso de la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene un peso sobre nuestras vidas. Y los hombres que llevan el arca del pacto son hombres que llevan ese peso sobre su vida y entienden que no están llevando cualquier cosa. Y lo primero que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy es que por un momento, en los próximos días, miremos un poquito más atrás. Vayamos y salgamos de lo moderno por un momento, aunque qué bueno que podemos vestir moderno y que podemos hacer tantas cosas bonitas, nuevas hoy. Pero te digo, en nuestra manera de encontrarnos con Dios, que podamos buscar no como nosotros queremos que Él se complazca en nosotros, sino cómo nosotros complacerlo a Él. Cómo complacerlo a Él. Y Él no se complace con cualquier cosa.
Y si en tu vida tú has estado tropezando y tienes buenas intenciones, es a lo mejor porque todavía no has aprendido a hacer las cosas a la manera de Dios o a la forma de Dios. Número 2, cuando miramos esta historia, mientras oraba y meditaba en el día de hoy, pensaba en la vida de David en este momento, cuando David tiene una gran intención de traer el arca y ocurre lo que acabamos de leer, que Usa toca el arca y muere, y David se molesta con Dios. David se decepciona de Dios. Vuelvo y repito, David se decepciona de Dios. ¿Por qué razón cuando nos pasan cosas malas nos decepcionamos de Dios primero? ¿Por qué David no dice, oye, este Usa tenía que estar mal? No, la queja de David es, en ese momento, me dio pesar porque Dios mató a Usa. Pues a lo mejor lo tenía que matar. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero cuando intencionamos hacer cosas buenas y no las hacemos a la manera de Dios y nos sale mal, nuestra tendencia siempre es a preguntarle a Dios y a culpar a Dios, sin darnos cuenta que cuando hacemos eso, entonces nos alejamos de su presencia. Nos alejamos de su presencia. David dejó el arca en casa de Obed-Edom, y no fue hasta 3 meses después que cuando él oyó que Obed-Edom fue bendecido, él dijo, tengo que traer el arca del pacto. Te pregunto yo, ¿vas a esperar 3 meses para que veas lo que Dios puede hacer en tu vida, o vas a corregir tu vida ahora, hoy, y decir, Señor, lo intenté a mi manera en el pasado, lo intenté a mi forma en el pasado? ¿Por qué razón tenemos que esperar ver los resultados de otros para nosotros poder mirar lo que tenemos que hacer y aprender y corregir nuestra vida? Hoy yo vengo a decirte en el día de hoy, tú no tienes que esperar 3 meses para que la presencia de Dios cambie tu familia. ¿Por qué dejar el arca del pacto en el lugar donde está y no llevarla a tu casa en el día de hoy para que puedas experimentar lo que Dios tiene para ti? Pero por un momento tienes que dejar de echarle la culpa a Dios. Si has tropezado toda tu vida, si algo no te ha salido como tú pensabas, si algo en un momento dado que trataste de hacer con una buena intención murió en la presencia de Dios, Dios no es el responsable. Lo que David debió haber pensado en aquel momento fue, ¿qué hizo Usa mal para que esto pasara? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que sucedió? No cuestionar a Dios. Y hoy hay gente aquí cuestionando a Dios. ¿Por qué no me has dado esto? ¿Por qué no me has dado aquello? Si yo he tratado de hacerlo mejor. Buenas intenciones no es suficiente. Hay que tener revelación de cómo es que Dios quiere que yo le agrade. No es agradarle con las cosas que yo quiero o que Él se agrade con lo que yo deseo, sino buscar qué es lo que le agrada a Él para yo alinear mi vida con Él, para que entonces nunca más vuelva a tropezar en el camino, sino que la presencia de Dios llegue al lugar que tiene que llegar. Lo que me lleva al tercer punto en el día de hoy. ¿Por qué Dios mató a Usa en esta ocasión? Usa hizo algo bonito, o trató de hacer algo bonito. Trató de hacer algo lindo Usa. Él no quería que el arca del pacto se cayera. ¿Por qué razón lo mató? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay 2 cosas que podemos aprender de ahí. Número 1, el peso de la gloria de Dios nunca la puede llevar una sola persona. Nunca lo puede llevar uno solo. El arca del pacto era llevada entre muchos. Eran varias personas las que cargaban el arca del pacto. Porque si uno solo puede cargar la gloria de Dios, se vuelve el centro de atención la persona y no Dios. Pero si somos muchos los que cargamos el arca, el centro no es
una persona, sino el arca que cargamos. Lo importante aquí hoy no es quien predica, no es quien canta. Lo importante es que todos los que estamos aquí tomemos un pedacito de esa arca y la carguemos por los próximos 5 días, porque aquí lo importante es una sola cosa: que Él llegue al lugar donde tiene que llegar para que cada familia sea cambiada y sea bendecida. Los sugieres hoy están cargando un pedazo de esa arca. Los servidores del audio, del sonido, de las cámaras, los cantantes, los músicos están cargando un pedazo de esa arca. Este servidor está cargando tan solo un pedazo en el día de hoy. Yo no lo puedo llevar solo. La gloria de Dios no fue llevada o preparada para que un solo hombre pudiera llevarla. Es un grupo de sacerdotes, de personas que están conscientes de que Él es el centro de todas las cosas. Ahora, no tan solo eso, podemos ver algo, me parece todavía quizás un poquito más práctico en el día de hoy. Para mí el problema de Usa fue que Usa se había acostumbrado a estar cerca del arca y había tomado el arca como algo casual. Usa era parte de la casa de Abinadab, donde el arca del pacto había estado. Así que para Usa el arca del pacto era cualquier otro mueble. Para Usa, cuando estaba en la casa de Abinadab y veía el arca del pacto, a lo mejor pusieron allí un vaso, a lo mejor pusieron encima, lo usaron de librero. ¿Cuántos de ustedes tienen hoy cosas en sus casas, muebles en su casa, que están intencionados para algo y usted lo usa para algo totalmente diferente? Pones libros donde no deben estar. Pones vasos donde no debes estar. En la mesita de noche, ¿cuántas porquerías guardas? ¿Cuántas cosas tienes allí? ¿Cuántos muebles tienes en tu casa que usas para algo totalmente diferente a aquello para lo cual fue intencionado? Y cuando el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab por todo aquel tiempo, se volvió un mueble. Y qué triste cuando la presencia de Dios se vuelve un mueble. Se vuelve un mueble. Se vuelve algo casual que no respetamos. Se vuelve algo sencillo que no respetamos. Y por eso fue que Abinadab, como no respetaba aquello, fue enseguida a meterle la mano. Y no entendía lo sagrado de lo que estaba en aquel lugar. Mira qué diferencia. Yo no sé cuántos años cuánto tiempo estuvo el arca en casa de Abinadab, pero en ningún lugar nos dice que Abinadab fue prosperado porque tuviera el arca del pacto. Lo que nos dice es que uno de los que estuvo en esa casa fue matado. Pero 3 meses en casa de Obed-edom y toda su familia cambió. ¿Cuál fue entonces la diferencia? Tiene que haber sido la actitud de aquellos que estaban alrededor del arca del pacto. Mientras unos toman esto como algo casual, solo aquellos que le prestan atención a lo sagrado, a lo cuidadoso de estar en la presencia de Dios, es que cambia sus vidas para siempre. Y oiga bien, para orar y para que prepares tu corazón. Creo que uno de los errores que hay hoy en nuestras iglesias muchas veces es querer hacer a Dios tan casual en todo lo que hacemos. Queremos hacerlo todo tan sencillo, tan simple. Pensamos que toda canción le agrada. Pensamos que todo lo que tenemos que hacer le agrada y que Dios está en todas partes. Así que casualmente podemos. Y oiga bien, yo no estoy diciendo aquí que hay que vestirse de una manera. Por ejemplo, para aclarar, porque una de las críticas que hay constantemente, por ejemplo, una persona como este servidor, es que he visto de trajes y que entonces hay personas que me han dicho que si yo pienso que detrás de la corbata que está la unción. Así me han preguntado.
como si yo me metiera con aquellos que no quieren usar corbata. Yo no miro la corbata o la camisa de una persona para recibir algo de Dios de parte de esa persona. No es la corbata la que hace a nadie, no es la camisa tampoco lo que te hace más importante. Y si yo me quitara mi corbata y me quitara mi traje para tratar de ser más moderno y ser más juvenil y demás, dejaría de ser yo. Ah, pastor, pero usted no usó corbata por mucho tiempo. Después del huracán María había un calor envenenado. ¿Quién se ponía corbata? Y con lo que estoy diciendo, yo no pretendo que volvamos a lo tradicional, porque nunca se ha tratado de lo casual, de lo externo. Es lo casual del corazón. Porque también tú puedes estar vestido tradicionalmente y tu corazón estar bien alejado de Dios. Lo que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, que no es la parte externa la que estamos hablando. No es que Dios no pueda aparecer en cualquier lugar. No es que Dios no te pueda hablar en cualquier sitio. No es que Dios tenga un protocolo de una ropa en específico que tienes que usar. Aunque todos los que servimos a Dios debemos servir a Dios con ropa decorosa. Debemos tener cuidado cómo nos presentamos delante de Dios y nos presentamos también delante de la gente. Eso creo que me parece que es obvio, y que hay cosas que tenemos que estar conscientes, porque no es lo mismo una mujer soltera que un hombre, que una mujer casada. Es diferente una mamá, es lo mismo un papá, no es lo mismo un hombre que está casado a uno que no está casado, y uno que es cristiano y que no es cristiano. Son cosas que tenemos que medir en nuestra vida, pero cada cual se deja dirigir de acuerdo a como Dios le diga en ese sentido. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que no es un régimen de una forma por fuera, es lo casual del corazón, es lo casual. Oye bien, en el día de hoy nosotros estamos en este lugar, lo decía los días pasados, una de las cosas que tenemos siempre con los arquitectos y con los que diseñan es que le llaman a esto tarima, le llaman a esto stage. Esto no es una tarima, esto no es un stage, esto es un altar. Desde aquí se predica la palabra de Dios. Esto es algo diferente. Ah, pastor, pero cualquier lugar puede convertirse en un altar. Es cierto, pero ¿qué es lo que lo convierte cualquier lugar en un altar? Es la condición del corazón. Es cuando en el corazón le damos la importancia que requiere. Y yo quiero decirte en el día de hoy que tu corazón no sea tan casual para con Dios, que lo menosprecies, que no hagas de Dios un mueble más en tu casa, sino que puedas entender que Él es especial, que Él es diferente, que Él es único, que Él está aquí para cambiar tu vida, y que hoy tu corazón esté dispuesto realmente a servirle a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy déjalo casual. Tú no viniste a cualquier servicio, tú no viniste a cualquier actividad. Hoy vinimos aquí a encontrarnos con la presencia de Dios, y no lo vamos a hacer de forma casual. En este momento tú te vas a preparar y vas a poner tu corazón dispuesto y vas a decir: Señor, yo vine a encontrarme contigo, marca mi vida, transforma mi corazón, y quiero que mi familia sea cambiada en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso, Señor. Ponte de pie en esta hora, ponte de pie en esta noche.